Documento de apoyo pedagógico número 9. Verbos para elaborar evaluaciones. El desarrollo del lenguaje y en particular la competencia lingüística básica en los niños y niñas ocurre de una forma visiblemente acelerada en los primeros años de vida. Alrededor de los 3 años de edad, los niños presentan una importante competencia lexical y gramatical. Pero a pesar de esta competencia inicial, los niños y niñas se caracterizan por poseer solo una fracción de la riqueza semántica sobre el significado y las relaciones léxico-semánticas y gramaticales de las palabras. Durante el enriquecimiento de las representaciones lingüísticas, con frecuencia, los niños y niñas cometen errores de vocación por varias causas. No conocen la palabra de forma apropiada, sus representaciones son incompletas o están en proceso de crear los mapas de las representaciones de palabras dentro del léxico. La capacidad predicativa y el uso eficiente de los verbos requieren un periodo prolongado del desarrollo, hasta inicios de la adolescencia, aunque se ha descrito que desde alrededor de los 28 meses de edad, los niños son competentes para determinar las relaciones sintácticas en las que ocurren los verbos. Por ejemplo, verbos con 2 argumentos. Pedro empujó a Lupita. O con un solo argumento, él duerme. De igual modo, ya pueden utilizar el orden de los elementos de la oración, la relación sujeto-verbo-objeto, para extraer el rol del agente implicado en el verbo, como uno de los procedimientos principales de adquisición. Se ha observado que los niños y niñas de 4 años de edad aún tienden a generar de forma espontánea innovaciones léxicas. Aún antes de utilizar este recurso, un número significativamente alto de niños tienden a emplear palabras ya existentes para indicar una acción o función. Se piensa que el uso de esta estrategia representa una solución cognitiva simple y más económica que generar una palabra nueva. Otro fenómeno que ocurre con frecuencia es recurrir a una descripción sintáctica mediante una frase, por ejemplo. Se cree que los niños perciben la necesidad de utilizar un verbo en el nuevo sustantivo o nombre del objeto que se les presenta y debido a que su desarrollo morfológico aún no es suficientemente competente, se recurre al recurso sintáctico más fácilmente disponible. Con frecuencia, la forma previa a la esperada es una forma en infinitivo. Primero cortar y después cortador. En la edad preescolar son comunes en el habla espontánea los verbos de alta frecuencia, correr, saltar, caminar, los cuales se convierten en los prototipos de categorías significativas mayores. El verbo como clase de palabra. El verbo es una clase de palabra que expresa acciones, procesos, estados o existencia de algo o de alguien, y posee una estructura específica, la cual contiene información acerca de su significado. Es una clase de palabra compleja, ya que sufre diversas transformaciones, lo que provoca una gran clasificación de verbos reconocida como paradigma verbal. El paradigma verbal es el conjunto de conjugaciones que se utilizan para expresar diferentes tiempos y modos. Este depende del idioma. En el español es especialmente amplio. Funciones cognitivas del verbo. Los verbos presentan un rol central gramatical, ya que proveen un enlace entre el significado y la estructura de la oración, estableciendo las relaciones transitivas entre los elementos de la oración. Desde el enfoque psicolingüístico se plantea que los verbos codifican estructuras de argumentos que activan marcos de procesamiento sintácticos semánticos, que van más allá de la denominación concreta de una acción. Se considera que los verbos actúan como unidades prototípicas para sintetizar categorías con mayor significado, lo que permite una simplificación sintáctica y semántica con un mínimo de pérdida de información. También se ha encontrado que incluso en niños preescolares, los verbos ya conocidos les permiten inferir el significado de otras palabras. Justificación de su inclusión en el aprendizaje. Si el objetivo propuesto para el aula de lengua
es el propiciar la reflexión metalingüística de los estudiantes para hacer explícitos sus conocimientos sobre el lenguaje, porque es pertinente seleccionar el contenido gramatical verbo. El verbo es una categoría léxica que se proyecta en la sintaxis en una construcción predicativa. En español, además de presentar las marcas de tiempo, modo y aspecto, presenta los rasgos flexionales de persona y número, los que permiten pensar la operación sintáctica de la concordancia con el sujeto. En español, la categoría gramatical verbo es la que permite relacionar el resto de la información en una oración simple. Es una de las categorías, si bien no la única, que hace posible la predicación. Como expresión predicativa, el verbo pleno necesita descargar su estructura argumental para que se logre una oración bien formada. Determina cuántos y cuáles participantes son necesarios en la construcción y describe la relación que se instaura entre ellos. El predicado es como el guión de una obra. Determina cuántos participantes se requieren y asigna a cada uno un determinado papel. Una de las aspiraciones de la escolaridad es trabajar en la mejora de la producción de textos, tanto orales como escritos. La categoría gramatical verbo, por lo tanto, resulta ser un contenido ineludible al momento de trabajar en el aula, ya que la riqueza de su enseñanza radica en que a partir de la categoría verbo, el alumnado puede problematizar la construcción y el ordenamiento de la oración simple. Luego y como consecuencia se optimizará la construcción textual, dado que la reflexión sobre esta categoría léxica incluye tanto el plano sintáctico en el que se proyecta como la semántica involucrada en su carga conceptual y las flexiones morfológicas que guarda. Clasificación de los verbos. Verbos auxiliares son aquellos que no poseen significado propio, sino que su función reside en la fabricación de conexiones o conjugaciones de los demás vocablos. Ejemplo, Esther había llegado de la escuela en compañía de una amiga. Verbo haber. Verbos irregulares son aquellos que no persiguen los patrones de las conjugaciones, que no tienen la intención de atesorar las bases de su infinito. Es decir, cuando se conjugan estos verbos, se produce una alteración en la raíz del verbo al que pertenecen. Ejemplo, Mariela advertía a Luis sobre posibles chaparrones aislados en la tarde. Verbo advertir conjugado pierde la raíz, transformándose en el verbo advertía. Verbos regulares continúan el esquema de las conjugaciones. A diferencia de los irregulares, estos mantienen la raíz y se caracterizan por poseer las terminaciones de la fusión conjugada a la que corresponden. Ejemplo, no debemos temer a las propuestas inclusivas que se originan en la organización de un grupo de trabajo de investigación. Verbo temer. Verbos impersonales. Se distinguen por ser aquellos que se utilizan en la tercera persona. Ejemplo, en la comunidad boliviana se acostumbra a agradecer cuando llueve, ya que es de gran beneficencia para sus cultivos. Verbo llueve del singular y en infinitivo. Verbos defectivos. Se los diferencia porque poseen una conjugación verbal inconclusa. Es decir, se nota la falta de ciertos tiempos verbales. Ejemplo, el verbo despavorir solo puede utilizarse en algunas frases, ya que no posee una conjugación completa. Verbos copulativos, también denominados atributos, son los verbos que no poseen significado en sí mismos, es decir, no predican por sí solos. Necesitan de un predicativo obligatorio para producir sentido. Estos verbos son ser, estar, parecer y semejar. Ejemplo, el profesor de estadística es un hombre inteligente. Verbo ser, actuando como es. Verbos transitivos. Sucede cuando el accionar se traslada a un individuo diferente del que lo instaura. Ejemplo, ellos se dedicaban a escribir revistas. La acción de escribir pasa a las revistas. Verbos intransitivos. A diferencia de los transitivos, el accionar del individuo no se traslada hacia otro sujeto, sino que afecta de manera única
al sujeto que la realiza. Ejemplo, la familia vecina irá de vacaciones a Hong Kong. Verbos reflexivos se especifican por reincidir sobre el propio sujeto que efectúa la acción. Ejemplo, cuando me sumerjo en la piscina, la sensación que experimento al sentir el agua sobre el rostro es incomparable a ninguna cosa. Verbos recíprocos se engendran cuando se produce una compensación o intercambio de acciones entre dos o más sujetos u objetos. Ejemplo, el presidente de Rusia envió un comunicado al presidente de España para realizar una reunión, sin especificar el tema que van a abordar. Lista de verbos para elaborar evaluaciones. Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que las cuestiones relativas a las clases de palabras no son pertinentes solo para la gramática, sino que inciden directamente en el uso de la lengua, y su desconocimiento está en la base de muchos errores comunes de los estudiantes, estas nociones son de suma utilidad para mejorar la producción de textos en los diferentes ciclos de escolarización. Tipos de verbos recomendables para la ejercitación en el ámbito escolar. Verbos que apuntan a objetivos de conocimiento. Conozca, observe, enumere, evoque, liste, nombre, defina, enuncie, señale, recopile, jerarquice, narre, recite, lea. Con objetivo de comprensión, componer, concluir, gratificar, interpretar, ordenar, reemplazar, representar, explicar, reconocer, resumir, sustituir, demostrar, traducir, trasladar, tabular, correlacionar, comparar, extraer, identificar. Con objetivos de aplicación, aplicar, completar, construir, describir, diagramar, dividir, dibujar, experimentar, ejemplificar, gratificar, ilustrar, medir, ordenar, reemplazar, representar, resolver, reconocer, señalar, subrayar, fichar, ubicar, indicar, calcular, localizar, contrastar, escribir, esquematizar. Con objetivo de análisis, analizar. Con objetivo de síntesis, componer, concluir, coleccionar, escribir, sintetizar, seleccionar. Y con objetivo de evaluación, evaluar. Estos ejemplos u otros pueden ejercitarse a través de cuadros de conjugaciones con tiempos y modos determinados, actividades de concordancia entre sujeto y verbo, completar textos con acciones precisas, entre otras. El saber sobre las correlaciones verbales permite evaluar su uso adecuado en los textos y, por lo tanto, la coherencia de estos.